Las buenas noticias también llegan. Ahora lo malo puede cambiar. Las peores situaciones pasan. Vida y Paz presenta Historias de Vidas Cambiadas. Con ustedes, Horacio Vega. Te habla el pastor Horacio Vega del Ministerio Vida y Paz de la ciudad de Malargüe y estamos compartiendo con todos ustedes testimonios del poder de Dios. Seguimos creyendo que la mano de Dios no se ha cortado ni su gracia se ha acabado. Y en este día nos está visitando María José. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Desde cuándo conoces al Señor? ¿Cómo han sido tus procesos? Bueno, llegué a la iglesia con muchas ganas de reconciliarme con Dios. Soy nacida en la iglesia evangélica, también con ganas de llenarme, ¿sí? de un gran vacío que tenía. Me ocurrieron varios sucesos en mi vida, en uno de esos la pérdida de mi papá y de mi hermano hace 10 años atrás. Falleció mi papá y luego a los meses fallece mi hermano. El que más me dolió fue la partida de mi hermano, porque era una persona sumamente humilde, no salía, servía en la iglesia también, para todos lados con mi papá, muy familiar, y me costó entender por qué el Señor había decidido llevárselo de esa forma en un accidente. Entonces en ese momento me enojé con Dios, me enojé mucho con Él. También estaba sirviendo en la iglesia, pero empecé a alejarme de Dios. Nunca me aparté, en el sentido que seguía asistiendo a la iglesia, pero más que nada por mi mamá, ¿sí? Porque sabía que había tenido estas pérdidas y no quería como causarle un dolor, pero en este tiempo comencé a salir, ¿sí? Empecé a salir enojada, ¿sí? Con Dios, y también pensando que mi hermano no había salido, no había disfrutado, y sin embargo Dios se lo había llevado en este sentido, ¿no? Así que empecé a juntarme con amistades, ¿sí? a poder reunir otras amistades y a salir. Primero empecé a salir acá en Malargüe, ya me aburrí de Malargüe y empecé a viajar, ¿sí? A otros lados, siempre con este sentido, en el sentido de poder divertirme y también de llenar ese vacío, ¿sí? Porque cuando uno está en Dios, siente este amor, ¿no? Dios, cuando está en constante comunión con Él y en intimidad, Dios te transmite ese amor, esa sensibilidad hacia otros, pero cuando te empezás a alejar de Él, te empezás a enfriar y sinceramente no pensaba en ese momento en mi familia, en mi hija tampoco, si a ella le causaría dolor o no. Fue como que... Lo único que estabas esperando o pensando era poder saciar tu propia necesidad humana, pero sin medir consecuencias, inclusive porque me estás hablando que tenías una hija, dejabas a una hija y sin embargo tu vida era como diciendo, soy yo. Exactamente, es como que empecé a fijarme en mí nada más. Y te alejas tanto que te enfrías, ¿sí? Y en ese momento pensás solamente en vos, no pensás en tu familia, que creo que a muchos les pasa también, ¿no? Entonces empecé a viajé con mis amistades, ¿sí? A Córdoba, me iba a Chile, a Mendoza, a San Rafael, siempre con esta dirección de salir, no viajar como para quizás relajarme o disfrutar de algún lugar, sino directamente sí a esto. Y en estos lugares entré conociendo otra gente, que creo que Dios tuvo esta intención para demostrarme que por más que tengas todas las cosas, si no lo tenés a Dios, no tenés nada. ¿Sí? Empecé a conocer profesionales, ¿sí? Me hice muchas amistades de médicos, abogados, pediatras, mujeres, muy buenas, también de muy buen aspecto físico ellos, estaban muy bien económicamente. Y cuando empecé a tener contactos con ellos, me di cuenta que sentían un gran vacío, porque tenían todo, tenían sus casas, vehículos, sí, estaban muy bien, pero en esas salidas que teníamos, ellos empezaban a consumir, ¿sí? Y drogas que nunca ni siquiera pensé que existían, muy fuertes. En todas las salidas habían drogas, es así, ¿sí? A veces dicen que no, y los jóvenes que me están escuchando saben que es así, ¿sí? Los que salen en cualquier ambiente y más ahora actualmente, ¿sí? Entonces hasta salí cada vez más, donde iba a Córdoba, donde iba en estas fiestas que habían, se movía muchísima droga. Y gracias a Dios no me pasó nada, ¿sí? Pero porque tenía una mamá
que seguía orando, y una hermana que estaba también muy firme en el Señor y que estuvieron orando, que tampoco me pasó ningún accidente, porque yo a veces salía de esas fiestas en distintos estados, que si volvés te puede llegar a pasar algo, y gracias a Dios en ningún momento. Sé solamente que fue por la misericordia de Dios y por el respaldo de las oraciones de mi familia. En este tiempo también, y durante estos 8 años, porque fue el momento que estuve alejada de Dios, también pude tener mi propia casa, tuve mi vehículo, me titularizaron en el trabajo. Entonces yo pensé que estaba bien, que lo tenía todo y que yo sola podía tener todas las cosas. Pero en todo este proceso Dios me demostró que no era así. Cada vez me demostraba que no era así y que había algo que me faltaba. Y terminó de llenar el vaso una enfermedad de mi mamá. Ella entró en depresión, una depresión muy fuerte en ese momento, y ahí fue cuando dije, hay algo que me falta, ¿sí? Que todo eso no lo podía llenar. Te interrumpo un poquito, hablaste de tus salidas, el contacto con gente que al no tener Dios todo le es lícito. ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas en esas salidas? ¿Cómo te veías vos? Yo me veía bien. Aparte, como jóvenes, queremos, aunque sea un instante, cuando estamos pasando procesos, quizás tenemos vacíos por la familia, porque nos ha pasado algo en la infancia, o por las amistades, quizás nos sentimos solos, entonces queremos, aunque sea un instante, estar llenos de algo, ¿sí? Y quizás en ese momento que vos salís te sentís pleno, es un instante, pero cuando volvés de eso, te sentís nuevamente vacío, otra vez. Es otra vez lo mismo. Yo volvía y otra vez ya empezaba a planear para salir, porque quería sentir eso siempre, ¿no? Permanente. Pero eso solamente lo llena Dios, ¿no? Lo pude comprender después. Hablaste de una crisis también de salud de tu mamá, que creo que fue un detonante para decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo, María José? Claro, en ese momento fue como la gotita que rebalsó el vaso. Porque en estas crisis, en la parte espiritual, sabemos que solo lo llena Dios, y cuando tenemos a un familiar enfermo, en cualquier enfermedad o en cualquier situación, lo que tenemos que llenar es el espíritu, sí, para estar fortalecidos. O en estas situaciones, por ejemplo, que estamos pasando en la actualidad, sí, en estas cuarentenas, necesitamos una fortaleza interior, y solamente la podía llenar Dios. Yo me acuerdo que en ese momento, y todavía recuerdo la fecha, el 14 de febrero del 2018, me arrodillé y le pedí perdón a Dios en mi casa. Y le dije que iba a volver a Él, que iba a dejar todo, que iba a dejar estas salidas, porque no hay nada que me llenara, y que podía entender que por más que tuviera todas las cosas, mi vehículo, mi casa, estaba bien económicamente, amistades, pero no me sentía bien. Y en estos momentos donde tenía a mi mamá enferma, yo me sentía muy débil y quería que Él tomara el control. No le pedía exclusivamente que ella se sanara, sino que me fortaleciera y que tomara el control de la situación para yo poder estar bien, porque estaba destruida. ¿Cómo era la reacción de María José cuando llegaba a casa y veías a tu hija? Y en ese momento no me pasaba nada con mis salidas, ¿sí? Estaba fría. Lo pude entender después cuando volví a la iglesia. Cuando tuve ese reencuentro, Dios me pudo mostrar el daño que quizás pude haber hecho a mi hija, ¿no? Y me di cuenta porque acá en la iglesia, cuando tuve este reencuentro, estuve un tiempo orando y pidiéndole a Dios que me guiara, porque quería volver y no irme nunca más de Dios. Eso era mi deseo, que Él me llenara, que Él me enamorara. Yo se lo pedí exclusivamente así, que Él me enamorara, que me envolviera nuevamente, que Él me demostrara que sí estaba y que sí me amaba. Y recuerdo que me puso en mi camino una amiga que venía acá a la iglesia, y le escribí, le pedí por favor que quería venir. Ya había escuchado cómo era la iglesia, ¿sí? La confrontación que tenía espiritual, el testimonio que tenía, y realmente me llamó mucho la atención y quise venir. Y realmente no me arrepiento de haber venido. ¿Te considerás, según la Biblia, habla un relato que es muy conocido del hijo pródigo? Dice que en un momento el hijo pródigo volvió en sí. ¿Vos te considerás como ese hijo pródigo que, teniendo todo, se fue de la cobertura, y fuera de la cobertura de Dios pasó situaciones muy difíciles? Sí, exacto, igual. Y cuando volví, Dios me demostró que Él me estaba esperando y que en todo momento Él estuvo conmigo. Y también me demostró que en las oraciones
que es algo que le quiero decir a las mamás, a las familias que están clamando por un familiar, que muchas veces nosotros queremos ver con nuestras fuerzas cómo hacer para que este familiar llegue, sí, las situaciones, pero solamente la oración y el ayuno va a hacer que Dios permita que llegue, porque solamente en ese proceso Dios trató conmigo de una forma que quizás ni mi mamá ni mi familia iba a tratar. Solamente Él supo cómo hacer. Creo que Dios solo sabe cómo llegar al corazón de la persona. Él trabajó conmigo durante estos 8 años, fueron muchos. A veces queremos que sea rápido, que Dios responda rápido. Él quizás para nosotros fue un tiempo prolongado, largo, pero para Dios Él sabía cómo hacerlo. Porque en este momento la verdad que no quiero volver a ¿Te volviste eso. a sentir amada, entendida por el Señor? Hubo una iglesia que te dio una cobertura, te está dando una cobertura, y por lo que tengo entendido, Dios no solamente restauró la parte espiritual, la parte almática, sino que bueno, la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra la perfecciona. Contanos un poquito, María José, de ese milagro que también recibiste y por qué tuviste que recibir ese milagro. También en este proceso estuve enferma, me estuvo por dar cáncer de útero, tuve 3 operaciones en esta enfermedad donde tuve que viajar a Mendoza, un tratamiento muy largo. Gracias a Dios, bueno, no me dio cáncer de útero en estas operaciones, sí, te van operando hasta viendo que no limpiarte, sí, casi todo. Bueno, en la última operación me dicen, bueno, que gracias a Dios, bueno, no tenía cáncer, que fue uno de los milagros, bueno, que Dios me hizo también conmigo, y la doctora en específico me dijo que mi útero iba a quedar muy reducido, que no iba a poder volver a tener hijos si quisiera más adelante, a causa de estas operaciones que me había realizado, ¿no? Justo me acuerdo que bueno, ya había comenzado a venir a la iglesia, ya llevaba un tiempo congregándome acá en la iglesia. Iba andando en mi vehículo y escucho al apóstol Doroyuno que están dando un testimonio de una chica, justo como mi caso, y que ella cuenta que se va a hacer controles al médico y que le pide que le diga cómo está su útero. Entonces dije, wow, es mi caso. Porque muchas veces, por más que yo tengo mi hija, uno como mujer a veces desea quizás en el día de mañana poder luego tener no más hijos. Y me acuerdo que detuve mi auto y oré junto con el apóstol que estaba orando en la radio, y acá también estábamos pactando, sí, en la iglesia, y dije, voy a pactar por mi sanidad, también voy a pedir por mi sanidad. Me acuerdo que justo me tocaban los controles del médico, así que le dije que específicamente quería que me hiciera porque para ver cómo estaba mi útero. Él ya sabía mi operación, me miró como diciendo, ya sé la respuesta, para qué me lo pedí. De todas formas, bueno, me hice todos los estudios y cuando él abre los estudios se queda sorprendido. Y me dijo, ¿pero vos te han operado de verdad? Sí, le digo, si usted me derivó a Mendoza. Él ya sabía la respuesta, pero bueno, no, como que no quería confirmar, ¿no? Y me dice, no, porque sale todo perfecto. Me dijo, no, tenés el tamaño del útero normal, no está reducido, como si no te hubiesen operado, me dijo. Entonces me muestra la pantalla de la computadora y los estudios. Yo dije por dentro, gracias a Dios, porque justamente cuando iba escuchando lo tomé para mí y lo recibí. También fue uno de los milagros que recibí acá en la iglesia. Tenés la cámara que te está allí enfocando, te está grabando, y hay mucha gente del otro lado que está escuchando tu testimonio. Mucha gente que por distintas causas en este tiempo se han apartado del Señor. Yo creo que vos sos un testimonio real de que Dios restaura, restituye, y que los brazos de papá siempre están abiertos. ¿Qué le dirías? Que vuelvan. Sí, creo que lo único que te puede llenar es Dios. Muchas veces nos apartamos buscando otras cosas o dudando, pero el único que te puede llenar es el Señor, más en estas situaciones que estamos viviendo. Sí, también para todos los jóvenes, también se los digo, porque sé que la mayoría quizás salen o buscan llenar un montón de vacíos que muchos nos pasan.
Está primeramente Dios con sus brazos abiertos, también la iglesia, invitarlos al grupo de jóvenes también, porque quiero resaltar esto. Muchas veces eso no podemos encontrar en otros lados, lo pude encontrar acá. Yo no tenía muchas amistades acá, pero me recibieron la verdad que muy bien. También usted como pastor y como papá, porque bueno, a causa de la pérdida de mi papá, muchas veces uno no puede recibir consejos o estar, y realmente también lo pude tener, ¿sí? Sanar esa parte de mi vida. Tu testimonio ya ha sido de gran bendición para la gente, y le decimos a todos que Dios es un Dios de amor, y es un Dios perdonador, y es un Dios que está con sus brazos abiertos para esperarte, para recibirte y para hacer una obra como la que ha hecho en María José. Así que Dios te bendiga. Bendecimos a toda la audiencia, y quiera Dios que a través de este testimonio muchos puedan volver al camino de nuestro gran Dios. Para ser parte de las buenas noticias y cambiar la historia, conectate con Vida y Paz al WhatsApp 2604 08 8148.